Proyecto de aula segunda entrega, Portalora Mendoza Manuela, Pontón Contreras Fernando, Soto Acevedo Fred Manuel, octubre 2022, tutor Ruiz Cuervo Francis Ginet, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUM, Escuela de Ciencias Administrativas, Legislación Tributaria de Anuera, ficha 55594, Colombia 2022. Voy a pasar las 4 preguntas que hay que argumentar para el desarrollo de esta actividad, de este ACA, y las referencias bibliográficas donde sustentamos el desarrollo de nuestra actividad académica. Y aquí están las referencias bibliográficas donde se sustenta nuestro trabajo. Entonces a mí me corresponde dar argumentación a las preguntas 1 y 2. Entonces vamos a la argumentación. ¿En qué consiste el control cambiario en una economía? Bueno, el control de cambio es una medida política cambiaria, sirve para defender y proteger el valor de la moneda de un país, así como las reservas que los países pueden tener de la misma. Una pérdida de valor o devaluación puede reducir el poder adquisitivo de esa moneda y por tanto el valor de sus bienes y servicios. Encontramos algunos tipos de control cambiario. Uno de ellos es el control de cambios absoluto, en el que todas las transacciones económicas y financieras entre residentes y no residentes están sujetas a reglamentación, con el fin de conseguir un control total de la oferta y la demanda de divisas. Encontramos otro tipo de control, que es el control parcial o de mercados paralelos. Supone una segmentación del mercado de divisas. Por un lado existe una serie de transacciones con el exterior que se consideran esenciales para la economía nacional, en las que se establece un estricto control de cambios y se fija un determinado tipo de cambio para esas transacciones. Y encontramos otra modalidad de control de cambios en la que cada grupo de transacciones con el exterior se realizan diferentes tipos de cambio que discriminan entre transacciones, no solo persiguiendo objetivos cambiarios o de balance de pagos, sino una política económica en general. Tenemos unos ejemplos de control o intervencionismo en los tipos de cambio. Lo encontramos en Argentina con el cepo al dólar, también en Suiza con la imposición, aunque posteriormente fue eliminada, de la barrera cambiaria con respecto al euro situada en 1.20. Por último, podemos ver otro ejemplo en Ecuador, a través de impuestos a la salida de capitales en un 5%. Ahora continuamos con el punto número 2. ¿Es efectivo o no el control cambiario en una economía? No es efectivo, aún más en países como los latinoamericanos, donde prima la corrupción fiscal y los gobiernos autoritarios. Esto al final genera un sistema mentiroso ficticio sobre la oferta y la demanda. Por lo tanto, sus resultados son poco favorables en los países donde se han implementado. Por ejemplo, Argentina y Venezuela, los cuales han generado una especie de engaño a la economía. Ahora bien, el control cambiario se puede aplicar a países que presentan problemas económicos, fluctuaciones en sus reservas o se encuentran en estados de emergencia por guerras. Por lo anterior, se puede señalar que en muchos casos se ve una política desastrosa, la cual promueve la anarquía y la corrupción, donde se puede ver que el precio de la moneda llega hasta un 500% más elevado. El control de cambios llega a generar mercados paralelos o no oficiales. Por ejemplo, vamos al caso de Argentina. La tasa de cambio no va a tener un único precio. Esto termina generando una desconfianza en la moneda. En conclusión, el control cambiario demuestra la incapacidad de los gobiernos de generar confianza en el funcionamiento del mercado y va en contra de la confianza de su moneda. Al final, lo único que va a generar el control cambiario es generar más miedo y destrucción de la credibilidad de la moneda. Un gusto haber hablado para ustedes, Fred Manuel Soto Acevedo. En materia tributaria para Argentina y Venezuela, ¿qué efectos tuvo el control cambiario? Argumente su respuesta. Los efectos entre Argentina y Venezuela no han sido los esperados.
aunque el sistema tributario es una herramienta en pos de mejorar la estructura económica social y reducir los niveles de desigualdad y pobreza. Estos gobiernos han abusado de una forma u otra implementando diferentes reformas tributarias, las cuales han llevado a una fuga de capital, devaluación de la moneda y ser uno de los países con la tasa de inflación más alta que hay. Todo esto ha generado la evasión fiscal de las grandes empresas y de las personas donde se concentra la riqueza. Todo esto ha generado que los gobiernos estén afectados por la corrupción, lo cual ha permitido que se generen diferentes mercados negros de divisas, devaluación de la moneda, anarquía y corrupción fiscal, que al final generan un sistema ficticio sobre la oferta y demanda, que se conoce como engaño a la economía. Por lo tanto, la clase trabajadora es la que siempre termina pagando los altos impuestos para sostener un sistema tributario poco eficiente. Mi nombre es Fernando Pontón y venía a hablarles de qué medida tomaría como gobierno para frenar los efectos de la subida del dólar en Colombia. Lo primero sería cambiar el mensaje político, de lo contrario la divisa continuará al alza y con ello la devaluación del peso colombiano. Ahora también se deben fortalecer políticas con referencia al gasto fiscal y temas de transición energética, junto al manejo de contratos de explotación de petróleo y gas. Con esto podemos enviar un mensaje de calma contundente en relación al proceso de transición energética y la provisión de nuevos contratos de exploración petrolera en el país. Esto genera confianza a la inversión extranjera. De no ser así, el Banco de la República tendrá que subir las tasas de interés, lo cual significaría un gran costo en términos de actividad económica. Generar un discurso desde el gobierno que genere tranquilidad y calma a los mercados financieros. También continuar con la explotación y exploración petrolera, pero esto debe estar enmarcada en los términos de protección ambiental y alineada a la transición energética que requiere el país. Con esto podemos ver que si el gobierno no cambia la política de nuevas exploraciones petroleras, el dólar seguirá al alza. Ese fue el tema que me tocaba exponer y ahora les voy a hablar de las referencias bibliográficas. Castro, HR, Impacto de la intervención cambiaria y su duración, Banco de la República. Molina, 2015, Impacto del control de cambio en la política monetaria y su influencia inflacionaria en Venezuela para el periodo 2003-2014. Caracas, Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello. Ramírez, Romero y Reyes, 2007, La tasa del cambio, estudios gerenciales. Buenas noches, muchas gracias.